Buenos días. Logré poner a grabar, aunque esta semana creo que lo que vamos a conversar son conceptos muy profundos que yo misma no los termino de entender. Es que aquí estamos las inteligentes, las que Oh, entendemos. bueno, ustedes entenderán mejor que yo, Gracias. pero estudié un mamar que es bien complejo. Entonces no lo voy a poner en public. La que quiera el link se los mando porque no lo voy a montar. Em, pero creo que a veces es importante tratar de, aunque sea scratch the surface y tratar de entender eh, lo que sabemos que no podemos entender, porque la realidad y la verdad es que lo que creemos que entendemos tampoco lo entendemos. Gracias, Dani. Es la verdad. O sea, mientras más uno estudia esa frase cliché que mientras más sé que no sé, no entendemos la verdad que es. Porque en Od Milvado, todo es Hashem. Y las realidades que nosotros creemos que sí entendemos son percepciones que Hashem nos permite tener, pero que son absolutamente incompletas. Entonces, lo que creemos entender realmente no lo entendemos. Entonces, a veces es bueno tratar de tocar conceptos que no vamos a realmente entender, pero que son parte de nuestras vidas. Y tenemos que tratar de entender lo que está dentro de nuestra posibilidad, dentro de lo no entender. Creo que me entendieron y vamos a empezar. Em, el Mamar empieza citando una canción que está escrita en muchos sidurim, que está escrita por Larizal. Es muy interesante. En general, em, tanto entre los Ashkenazim, los Sefaradim, los Halabi, los Shamis, los Teimaní, hay una costumbre general de cantar canciones en Shabbat, de poemas. Y cada uno tiene los suyos, sus demirot, como los quieras llamar. La verdad que en Chabad no hay tantas demirot como tal de Shabbat. Hay una para la noche, una para el mediodía y una para, o sea, para terminar Shabbat. O sea, son solo tres que el Arizal tiene escrito en su Sidur y realmente lo que Chabad generalmente hace más famosamente es cantar nigunim que son sin palabras, porque si bien las palabras son espectaculares y el que ha escuchado Zemirot de Shabbat o canciones de Shabbat, bien sea Ashkenazi, bien sea Sefaradí, todas son muy bonitas, muy bonitas. Y los Rebbeim de Shabbat les gustaban las Zemirot y muchas veces o sea, pedían que se canten. Pero en Shabbat se canta más los Nigunim que son sin palabras, porque el sin palabras es em, más Más amplio. individual y menos limitado. ¿Ok? Porque cuando yo digo unas palabras y tú dices unas palabras, estamos limitando los conceptos de las palabras que estamos diciendo. Pero cuando cantas un nigún y tú piensas una cosa y yo quizás estoy pensando otra cosa, las dos entran dentro del mismo nigún. But the point is, hay un, hay un, hay un mismor que el Arisa le escribe y en una de las líneas, que es la que este Mahamar menciona, dice, Yigale lantame de Visreisa Nahame de Inun Ospishmei Bila Uklisha, que básicamente se traduce como pidiéndole a Hashem que nos revele el sabor, pero sabor tamei no solo es sabor del sentido del gusto, sino ta'am es como raciocinios, explicaciones, el tam de la mente, de cuando entendemos algo y que es divino cuando tú entiendes algo, especialmente cuando estamos hablando que no entendemos nada. Anyways, que Hashem nos revele el sabor de los 12 panes del Shulchan, que tienen sus letras de Hashem en doble y singular. ¿Qué significa esa frase?
En pocas palabras, cuando uno trata de entender estas palabras del Arizal, que el Arizal, como sabemos, sus escrituras son absolutamente cabalísticas, absolutamente místicas, se está refiriendo a las dos letras Vav, que son 6 y 6. La letra Vav tiene el valor numérico de Vav. eh, que la letra Vav se escribe Vav, o sea, la letra Vav se escribe Vav, Vav. Cuando tú escribes la letra Vav, una de las formas de escribirlo es Vav, Vav para escribir la letra Vav. Y de la misma manera que, por ejemplo, Aleph se escribiría Aleph, Lamed, Pei. Bet se escribiría Bet, Yud, Tav, como Bait, como casa. O sea, cada letra tiene varias formas de escribirse y la Vav se escribe, una de las formas de escribir es Vav, Vav. Y estamos hablando de los 12 panes, que son 6 y 6 que estaban en el Shulchan. Si alguien ha visto el Shulchan, que todas las imágenes, tenía dos columnas de 6 panes, una debajo de la otra. Por eso mucha gente tiene la costumbre de hacer dos panes de 6 trenzas. Algunos inclusive tienen una costumbre de tener 12 panes en la mesa. O sea, hay diferentes costumbres como para remontarnos a ese lejem panim, aunque la mayoría de los judíos hacen simplemente dos halot de tres, de tres trenzas, pero si lo piensas, dos de tres el viernes en la noche y dos de tres Shabbat en el almuerzo son lo mismo que tener 6 y 6. Entonces, nosotros conectamos nuestra jalá de Shabbat con el Shulchan. Y este Mahamar básicamente nos dice que cuando queremos entender cómo funciona la comida y el propósito de la comida, y por eso elegí compartir este Mahamar con ustedes, porque si bien no lo vamos a terminar de entender, todos sabemos comer. Todos sabemos comer. Entonces, este mamar nos da un poquito un destello de qué significa para un Yehudi comer. Y explica que toda comida necesita preparación para poder comerla. Cuando uno dice eso, uno tiene que entender que hay diferentes tipos de comida que van a necesitar diferentes tipos de preparación. Por dar un ejemplo, si yo agarro una uva, ¿ok? Una uva. em, yo puedo agarrar esa uva y simplemente metérmela en la boca, no necesito preparar mucho. La verdad es que sí, necesité plantar, necesité regar, necesité no solo cultivar, sino cosechar, necesité probablemente lavar y después me lo puedo comer. Y no solo eso, sino hay una preparación dentro de mi cuerpo. Cuando yo me como esa uva, va a ocurrir un proceso, un procedimiento dentro de mi cuerpo en la digestión de esa uva. Después hay comidas que necesitan más preparación, quizás necesitan cocción o shejitá y después cocción. O sea, hay muchas diferentes formas de conectarnos y recibir los nutrientes que tiene la comida para ofrecernos, pero todas necesitan preparación. Desde niveles menores a niveles mayores, todos necesitan preparación. Inclusive si es simplemente la preparación de la digestión. ¿Querías decir algo, Esther? No, perdón. Ok, No, no, no. ok. Ahora, ¿por qué es así? ¿Por qué necesita la comida preparación? Y la explicación es que es así desde Het Etzadat. Desde Het Etzadat, la comida necesita preparación porque el mundo antes del Het Etzadat, antes del pecado de comer del árbol del conocimiento de bien y mal, era un mundo ordenado, era un mundo de bien. Ni siquiera había el mal. El mal estaba metido dentro de ese árbol como una alternativa, pero era todo perfecto, todo ordenado, todo bien, pura luz.
cuando se come de ese árbol, empieza la combinación de todo, ¿verdad? Empieza la combinación del bien y del mal. Y en en la creación del mundo, cuando Hashem crea el mundo, sabemos que viene Tou, Bou, creación, y sabemos, porque lo hemos estudiado muchas otras veces, que hay un concepto cabalístico, jasídico, que explica que cuando algo más bajo está en este mundo, es porque viene de una fuente más alta. Por ejemplo, si tú estás construyendo una pared con ladrillos muy, muy alta, y ponte que los ladrillos pesan muchísimo, y tú estás construyendo y se te cae, haces una hilera y después haces una segunda hilera y de la tercera hilera se te cae un ladrillo. Ese ladrillo va a tener cierto impacto, va a caer, va a ser una hendidura dentro de la tierra y va a caer un poquito abajo. Pero si tú después vas por el piso, por la hilera número, no sé, 1500 y se cae en un ladrillo con el mismo peso para abajo, va a caer más abajo. Mientras más alto viene algo, más bajo cae. Me estoy explicando bien, ¿verdad? Entonces, está el concepto de que por qué el ser humano puede recibir su nutrición de la comida, porque la comida en su fuente original viene de un nivel más alto, cae dentro de este mundo más bajo, más físico, pero porque su fuente original es más alta, por eso el ser humano puede recibir nutrición y puede vivir gracias a la comida. Sin embargo, la comida necesita el ser humano, como lo hemos hablado muchas veces. Vivimos en un mundo donde hay tendencias, por ejemplo, al vegetarianismo, a no comer animal, o tendencias a no rompas las matas y entonces ni siquiera como vegetales. Y hay tantas diferentes tendencias. Y uno se pregunta, ¿será que tienen razón? ¿Será que de verdad no debemos comer ciertas cosas porque quién soy yo para destruir otra vida de cualquiera de sus formas que sea? Y una de las explicaciones que la Torá nos da es que efectivamente antes de Noah no se podía comer animales, sí se podía comer vegetación, no se podía comer animales, pero desde Noah, Hashem le dice a Noah que sí puede comer animales. ¿Y por qué? Porque le está diciendo, tú tienes el coaj de agarrar ese animal del nivel en el que está y al comerlo y convertirlo en ser humano, porque la comida que uno come se vuelve sangre de tu sangre. Y el que no me cree, que se mire en el espejo y lo que comió está en nuestras barriguitas, se vuelve parte de nosotros. Em, ¿Qué significa eso? Que lo elevamos. Ahora, ¿cuándo lo elevamos? Cuando actuamos como seres humanos. Si yo actúo como un mono y me como un animal, no lo estoy elevando. Es precisamente cuando actúo como un mensch, cuando utilizo esa energía para hacer una mitzvah, para estudiar Torah, para ser más elevado que ese animal, que simplemente es un ser instintivo, entonces yo elevo esa, esa comida. Y entonces esa comida se vuelve parte de mí y yo la estoy elevando, bien haya sido originalmente un mineral, bien sea que originalmente haya sido un vegetal, bien sea que originalmente haya sido un animal. Entonces, nosotros podemos elevar la comida. En el proceso de elevación de comida, estamos literalmente ordenando el mundo. Estamos ordenando el mundo. ¿Y qué significa ordenando? Ordenando significa, bueno, todas somos aquí personas que hemos tenido que ordenar nuestras casas, que ordenar situaciones. ¿Qué significa separar lo correcto de lo incorrecto, lo bueno de lo malo? Hay una parte de la comida que se va a desechar. Cuando tú desechas, o sea, parte de ordenar es desechar lo que no está bien. Y eso es lo que logramos cuando comemos.
Pero lo que yo quiero hablar hoy es lo que el Mar nos lleva a contar, que es un concepto un poquito eh, difícil de entender, no difícil de creer, pero difícil de entender. Y es el concepto de la diferencia entre la comida de la semana y la comida de Shabbat. Porque la comida de la semana es eso. Estamos ordenando, estamos elevando, por eso es tan importante decir la braja antes, porque es concientizar eh, a qué voy. Voy no solamente a gula, sino voy a hacer un procedimiento en este mundo que es importante. La braja al final también. Y como hemos dicho muchas veces, lo que haces con esa energía. Bueno, lo acabamos de decir también. Pero en Shabbat es diferente. En Shabbat dice que ya Hashem, ya Hashem preparó la comida. La comida de Shabbat tiene el mismo nivel espiritual que el la maná que caía en el desierto. Sabemos que dice que la maná no tenía desecho, em, era una comida muy perfecta. Y la comida de Shabbat, en teoría no, en la explicación, en la explicación judaica, cabalística, la comida de Shabbat está preparada de Hashem de tal manera que es perfecta también. Me vas a decir, pues yo voy al baño después de comer en Shabbat. Claro, nosotros no estamos en los niveles de conectarnos con esa perfección que sí está, aunque nosotros no somos capaces de percibirla. Pero el hecho es que sí nos afecta y sí nos influencia de una manera muy particular, porque la comida de la semana nutre el cuerpo y le da la posibilidad del alma de elevarla, ¿ok? La comida de Shabbat, a diferencia, nutre el alma. Por eso uno en Shabbat hace tantos tipos de comida y hace, o sea, yo me acuerdo que hace poco vino alguien a comer el viernes en la noche a mi casa y me dice, tú siempre haces tanta comida. Y no, tú te vienes a mi casa un lunes y no hay tanta comida. De bromita y dos cosas en la mesa con eso. Pero Shabbat es Shabbat. Y hacemos mucha más comida. ¿Por qué? Porque es Shabbat. Y porque todo lo que ingestamos en Shabbat es comida que literalmente Hashem utiliza para nutrir directamente nuestra alma. No nuestra alma a través del cuerpo, sino directamente al alma. Y por eso en Shabbat tan importante de hacer también tu braja bien hecha antes y después y toda esa parte de tener tu Dvar Torah en la mesa, que by the way debería haber Dvar Torah en la mesa todos los días, no solo en Shabbat, pero de tener tu Dvar Torah en la mesa. ¿Por qué? Porque estás literalmente conectándote con un nivel de comida muy, muy, muy elevado que nutre el cuerpo más que el alma. Hani, una pregunta. Perdón, el alma más que el cuerpo. Sí, 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 sí. O sea que es como que en Shabbat se elimina un paso, Correcto. 100%. pero al nosotros bendecir la comida durante la semana, a diferencia de Hashem haciéndolo por nosotros en Shabbat, ¿llega al mismo nivel o es más alto en Shabbat siempre? O Es sea, más, ¿dónde llega? Al final. es más alto en Shabbat siempre. Por So, eso, durante la semana no llegamos a poder nosotros elevarla de la misma forma, aunque digamos la verajot y actuemos bien. 100%. En Shabbat tiene otro nivel. Que, by the way, yo pensé que me ibas a preguntar de Yom Tov. Yom Tov es en in-between. Ah, okay. Yeah, Por because eso en it's Yom Tov se better. puede cocinar y en Shabbat no se puede cocinar. En Shabbat no se puede preparar ese tipo de preparaciones. En Yom Tov sí. Ok, pero anyways, Pero otra cosa, si una persona, digamos, eh, dice que hay que usar, digamos, por decir algún ejemplo, mejor carne para Shabbat. Tenemos que comprar la mejor carne para Shabbat. Pero si ya Hashem está haciendo eso,
why would we have to buy? ¿Por qué tendríamos que comprar las mejores comidas si ya en Shabbat se está haciendo? Porque nos estamos tratando en nuestra capacidad limitada de conectar con eso que está pasando que nosotros no lo percibimos. O sea, nos estamos como que alineando con Hashem, de cierta forma, O sea, según nuestra capacidad. Mi capacidad es entender según nuestra una mejor capacidad carne. O humana, sea, yo obvio. como humano no veo eso que está ocurriendo, pero sí puedo sentir que tengo una mejor carne en la mesa. O sea, que nos alineamos con Hashem, in a certain way, obviously. Exactamente. O sea, me estoy como que, ajá, poniendo. Entonces, en esta parasha de esta semana, justamente, habla de Abraham y Sara, que Sara fallece, y dice que Abraham la llora. Más, side point, nuestros jajamim interpretan la palabra belivkotá, que Abraham la llora, de la palabra bejía, livkotá, que Abraham la llora, o sea, en su luto. La jaf está pequeña, hay muchas explicaciones. Una de las explicaciones es que si quitas la kaf de la palabra, la puedes leer como levitá, estaba llorando a su hija, que algunos dicen que falleció con ella o que estaba llorando por ella. Y según una de las interpretaciones es que Abraham, sabemos que Abraham tenía dos hijos, Isaac y Ismael, pero según esta interpretación también había una hija y que la Torá alude a ella cuando en algún momento dice que Abraham tenía bendiciones y habla de todas las bendiciones que tenía Abraham y dice Bacol, que tenía bendición en todo. Según esta interpretación, Bacol no es en todo, sino que su bendición mayor era Bacol, que era su hija que se llamaba Bacol. Pero anyway, side point completamente, me fui del tema completamente. Eh, que Bacol, by the way, tiene la letra Jaf en el medio, igual que la palabra Livkotá, pero ok, whatever. El punto a lo que quiero ir es que una de las preguntas famosas que hace el Rebe, en una de las primeras sijot que dijo el Rebe, es la pregunta de que el Zohar nos dice que Abraham representa el cuerpo y Sara, perdón, que Abraham representa la Neshama y Sara representa el cuerpo. Y entonces se explica que aquí Abraham, o sea, el alma, está llorando la pérdida del cuerpo. ¿Por qué? Porque sabemos que una Neshama sin guf no puede hacer mitzvot. Entonces, cuando la Torah nos habla de que Abraham lloró a Sará, una de las formas de explicarlo es que el alma llora el cuerpo cuando el cuerpo se va, porque necesita el cuerpo para poder conectarse con Hashem de la mejor manera, para poder hacer mitzvot, etcétera. Una vez que ya no hay cuerpo, ya no hay ese tipo de conexión. Pero entonces el Rebbe hace una pregunta muy famosa, que es, que también tenemos en la Prasha, la famosa frase que tanto nos encanta a las mujeres, que es la de Kol asher tomar eleja Sarah shma bekolah. Todo lo que te dice Sarah, escucha su voz. Y entonces ya va. El alma tiene que escuchar el cuerpo. Eso es lo que pareciera que estuviera diciendo esto. ¿Acaso el alma tiene que escuchar el cuerpo tiene que escuchar el alma? ¿Cuál es el orden? ¿Cómo deben ser las cosas? Y el Rebbe lo explica diciendo lo importante que es el cuerpo. Lo importante que es realmente aprovechar este regalo que Hashem nos da de lo que es el cuerpo y saber que nuestro cuerpo tiene como dije antes, puede ser que haya caído más bajo, pero porque viene de más alto y tiene mucho, mucho potencial y mucha fuerza. Y no podemos menospreciarla. El Rebbe inclusive en esa hija trae varios cuentos de diferentes tzadikim. Obviamente nosotros no estamos al nivel, pero es importante saber que existe diferentes tzadikim que el cuerpo
estaba tan conectado con el Okut que, que el cuerpo fue afectado. Por ejemplo, hay un famoso cuento de un Hasid que casi no comía, comía muy poquito. Era de los que vivía con la idea de no comer. Y literalmente era bastante gordo y se veía cómo engordaba. ¿Sabes? Como a veces yo tengo una amiga que literalmente cuando come algunas cosas me dice, ay, mira cómo se me ensanchó la barriga. Yo no sé, yo como y yo no sé qué es lo que como, cuándo es lo que como, que me afecta de diferentes maneras. Pero hay personas que saben que cuando comen, inmediatamente se sienten como más bloated, o sea, que ciertas comidas les afectan inmediatamente y se sienten más gorditas. O sea, come algo y me dice, mira, me salió la barriga. O sea, yo tengo una amiga que es así, que ella sabe que si come ciertas cosas le sale la barriga. Este Hasid decía con tanta cabana, cuando se decía Kadish en la sinagoga, él decía con tanta cabana las palabras Yehei, Shmei, Rama, que con decir esas palabras literalmente he used to get bloated. ¿Cómo se dice? Se le salía la barriguita, se volvía más gordo. ¿Por qué? Porque su Inflamaba cuerpo estaba absolutamente conectado como espiritual. con espiritualidad. Y claro, nosotros no estamos al nivel de ese Hasid, pero sí tenemos que saber que nuestro cuerpo tiene muchísimo valor. Y estamos justo viviendo una generación eh, que vemos mucho fanaticismo en el mundo, por ejemplo, musulmán, donde, o sea, el goal de ellos es morir y llegar arriba, porque ahí es donde quieren llegar. Y en nuestros escritos también habla mucho de Gan Eden, habla mucho de Olam Abba, pero en el mundo judío ese no es el goal, ese no es el propósito, ese no es el mission statement y eso no es a donde queremos llegar. En el mundo judío a donde queremos llegar es a Olam Hazé. Es cuando venga Mashiach y el cuerpo y el alma estén 100% alineadas. Donde cuando comamos la comida de Shabbat, nosotros sintamos, igual que lo sintieron los judíos en el desierto, la espiritualidad de la comida y cómo estamos Dani, literalmente nutriendo nuestra alma. Abraham y Sara, de alguna manera, está escrito que vivían un me'en olam haba. Ellos ya vivían un poquito, un, un, un vistazo de olam haba, de cómo va a ser cuando llegue Mashiach. Y por eso Abraham, que es el alma, lloró por el cuerpo porque sabe la fuerza del cuerpo que nosotros no reconocemos. Abraham y Sara están, en esta parasha vemos que están enterrados en Meharata Machpelah. Meharata Machpelah se llama Meharata Machpelah, que literalmente significa la cueva doble, ¿ok? Doble o doblada. ¿Por qué se llama cueva doble? Bueno, porque están las cuatro parejas, son cuatro parejas, están Adán y Javá, están Abraham y Sarah, están Isaac y Rivka y está Jacob y Lea. Y sabemos que Merat Machpelah es el portal a Gan Eden, por decirlo de alguna manera. Es más, hay un famoso cuento que está escrito por el famoso se llamaba Abraham Azulay, que vivía en Hebrón, que es un gran, gran, gran estudioso de la Torá, escritor de muchos libros cabalísticos, el abuelo del famoso Jidá, que también el Jidá vivió en la misma época que el Alter Rebbe, pero en Israel el Jidá es Jaim Yosef David Azulay. Eh, y Abraham Azulay, en una de las últimas cosas que escribió, creo que la última cosa que escribió, es un cuento. Y el cuento es muy interesante. Dice que un día vino, en esa época los musulmanes eran los dueños de alguna manera de Israel, y llegó no sé si era un sultán, un pasha, una de esas personas importantes en el mundo del caliphate del mundo musulmán, y fue a Marat Pelada a verlo.
Y cuando estaba ahí, se le cayó su espada. Y su espada no era cualquier espada, era una espada muy importante, muy costosa, eh, era una espada importante. Entonces él mandó a un soldado de él a ir a buscar su espada. Lo amarraron a una cuerda y esto está escrito por Rab David Azulay en una de las últimas cosas que escribió. Lo amarraron a una cuerda y el soldado bajó y cuando lo levantan, está muerto. Y mandó un soldado, otro soldado, wasn't working. Nadie sobrevivía a bajar a Merat Machpelah. Entonces, ¿qué decidieron? Claro, ellos decían que era de Ibrahim y de Ismael, que el que estaba ahí enterrado, que es de ellos. Pero claro, como querían la espada, ¿a dónde fueron? ¿A dónde creen que fueron? A los judíos. Y fueron a los judíos y era o me buscan la espada o like, no hay opción. Y entonces, bueno, eh, Rabbi David Azulay junto a la comunidad, rezaron, ayunaron y bajó. Él bajó, él se amarró y él bajó. Y él cuenta que cuando bajó se le vinieron tres hombres y le dieron la espalda y le dijeron, nos vemos pronto. Y él subió, dio la espalda, pudo escribir el cuento y a los pocos días, dos, tres, a los pocos días se murió. Eh, porque Meharat Machpelah no es un lugar eh, X, es un lugar que es la entrada a Gan Eden. ¿Pero qué significa que es la entrada a Gan Eden? Significa que es Gan Eden. Gan Eden es la manifestación de Kedushá, de Hashem, de una forma completa y perfecta. Y el Mamar empieza a hablar de que nosotros todos los días en la tefilá, antes de Baruch Shamar, decimos una frase, em, decimos una frase, estoy buscando el Sidur en mi celular y no apareció el Sidur, ya apareció. B'Shemi Kodesh Habirihus Niyat. Sí, sí, pero lo quiero leer, lo quiero mostrar. Dice, Leshem Ihud Kucha Berihu. Para la unión, perdón, para el nombre y la unión, la unificación de Kucha Berihu de Hashem. Estoy diciendo, mi traducción está like machacando esto, ¿ok? Pero quiero llevar a un concepto. Ushintei, de unirlo con su Shejinah, Leyahadá, para hacer esta unificación, ¿cómo lo hacemos? Shem, unificamos el nombre de Yudkei, Bevavkei. El nombre de Yudkei de Hashem dentro con la Vavkei, Bihudá Shelim Beshem Kol Israel. Hay algunas opiniones que dicen que antes de cada mitzvah deberíamos decir este pasú. Y como no lo hacemos, lo decimos al principio de la tefilá, y eso como que te agarra todas las mitzvot del día. Y por eso todas las mañanas, una de las primeras cosas que hacemos es decir esta frase. Quiere Dani, decir, ¿puedes traducirla completita otra vez? Traducirla seguida. bueno, lo estoy mal traduciendo, Esthercita, estoy súper machacando esta traducción, ¿ok? Pero Leshem, para el nombre, de Yehud, Kuchaberihu, Shintei, de la unificación de Kuchabrihu, del nivel de Hashem, de Kuchabrihu, con Shechintei, con la Shechina, le Yahadá para unificarla, Shem Yudkei Bevavkei, uniendo la parte del nombre de Hashem de Yudkei con Vavkei, Bihudá Shelim, en una unificación completa, Beshem Kol Israel, el nombre de todo Ben Israel. ¿Ok? ¿Qué significa esto? Significa que uno de nuestros propósitos en este mundo, una de nuestras misiones en este mundo, una de las cosas que debemos tratar de lograr en este mundo es que cuando hacemos mitzvot, estudiamos Torah, lo que estamos haciendo es unificando el nombre de Hashem. El nombre de Hashem, Yud, Vav, Hey, Vav, está como que separado en este mundo que lo oculta. Y entonces hay diferentes como fragmentaciones de expresiones de Hashem en este mundo.
Y nosotros lo que estamos tratando de lograr, y que cuando venga Mashiach lo vamos a lograr, es esa unión de que everything is one, que todo es uno, de que todo es un yihud, de que todo es una unificación. Cuando uno estudia Kabbalah, uno oye mucho de yihudim, de unificaciones, pero es ese concepto. Muchas veces a las novias les digo que cuando Hashem nos permite o permite, nos insta a una vida matrimonial, a casarnos, ¿qué nos está diciendo? Nos está diciendo, el hombre y la mujer son tan diferentes, somos tan diferentes, no deberíamos poder vivir juntos. No deberíamos podernos llevar bien, somos tan diferentes. Pero el concepto es entender que nuestra misión en esta vida es unificarnos con Hashem. Y para lograr esa unificación con Hashem, esa unión de lo que parece diferente, marriage es como, el matrimonio es como la práctica. Es the practice makes perfect. Es la práctica para poder lograr aprender a lo que es realmente unificar dos que no parecen one, pero que sí lo son. Dos que no parecen uno, que sí lo son. Porque Gashmiut y Ruchniut parecen separados, pero no lo son. Porque todo es Enod Milvado, todo es Hashem. Y eso es lo que tratamos de lograr cuando hacemos mitzvot, cuando estudiamos Torah. Estamos tratando de unificarnos con el hecho de que todo es Hashem. Entonces, la Machpelah y es esa entrada a Gan Eden. ¿Y qué ocurre? Ocurre que cuando nosotros comemos durante la semana, ¿ok? Básicamente lo que estamos haciendo es, y lo que estamos haciendo es agarrando estos niveles altos del nombre de Hashem y bajándolos en este mundo para poder elevarlos y unirlos, porque cuando se unen, se elevan. Y hay dos diferentes tipos de elevación de esto o de unión de esto. ¿Cómo es? Está la yud, que es un puntico, que se convierte en la vav. Cuando uno lo jala para abajo, lo une la yud con la vav. Eso es un tipo de unificación. Un segundo tipo de unificación es la hey con la hey. Que la hey arriba y la hey abajo es doubled up, es machpelah, es doble. Pero cuando logramos unirlo, lo convertimos en un uno que es super uno, porque es uno solo de lo mismo que desde dos puntos diferentes. Quiere decir que cuando estoy comiendo, estoy bajando la yud a la vav, estoy comiendo potencial. La potencial o sea, de la ayuda. Pero cuando estoy comiendo en Shabbat, estoy comiendo la Hey, que es, Hey ya es cuando está expandido, cuando está revelado, cuando ya ocupa espacio. Y entonces me estoy conectando desde abajo, desde mi Hey aquí, que es la expansión de cuerpo, me estoy conectando con la Hey de arriba. Es como, por ejemplo, un ejemplo porque para tratar de explicarlo. El Mamar da un ejemplo de que si tú tienes un profesor, un genio, que tiene un concepto inteligente, elevado, y tiene 3 salones a los que se lo tiene que transmitir. Un salón brillante, un salón más o menos y un salón whatever. Okay. Él va, como él es tan inteligente y tan buen profesor, él va a lograr enseñarle a cada salón el concepto. Y cada uno de esos salones va a entender el concepto porque él es tan buen profesor que se los pudo transmitir. Y cada salón se conecta con este profesor y entiende lo que le está diciendo. ¿Sabes cuándo surge el problema? Cuando un alumno de cada salón están en el pasillo y hablan entre ellos. Ahí ya no es el mismo concepto. O sea, cada uno de ellos con su profesor se logró conectar.
porque el profesor se lo bajó a su nivel. Pero entre ellos no se van a poder entender. Y ahí es donde va a haber discrepancia. ¿Me están entendiendo lo que estoy diciendo? Lo mismo ocurre. Lo mismo ocurre. Shabbat es el Gan Eden dentro del mundo. Cuando Mashiach venga, va a estar revelado, porque viene de los niveles más altos que se van a conectar con los niveles más bajos. Hoy en día, uno va a Hebrón y algo uno siente, pero no, yo no siento Gan Eden. Yo no sé lo que es Gan Eden. Pero con cada comida de Shabbat que yo como, me conecto con ese Gan Eden que está detrás de Hebrón. Y por eso el Arizal dice esas palabras con las que empezamos diciendo. Hashem, el que nos dice, si se acuerdan, Yigale Lantame, revélanos el sabor. ¿Están entendiendo? De la Hei, que está dentro de los 12 panes, que está dentro de la comida, porque nuestros jajamim nos dicen, Kilo alechem levado, no es sobre el pan que la persona se nutre, sino la chispa divina que está dentro del pan. El pan puede nutrir el cuerpo, pero la chispa divina que está dentro del pan es la que nutre el alma. Pero lo que aquí estamos diciendo es mucho más profundo. Es que cuando llega Shabbat, tenemos la oportunidad de que nuestra comida literalmente nutre nuestra alma si nos abrimos a eso. Empecé diciendo que no entiendo lo que voy a decir. No sé cómo abrirme a eso, pero sí sé que Hashem nos dice que es a través de Kiddush, a través de Netilat Yadayim, a través de comer halá, a través de la brajá, a través de las canciones que cantamos en la mesa y los de Divrei Torah. Así es como nosotros tenemos la llave de lograr esos niveles inimaginables, inimaginables que están ocurriendo y de los cuales ni siquiera somos aware, porque la verdad es, en la vida muchas veces nos pasa. Estamos ocurriendo cosas dentro de nosotros, bien sea de nuestro cuerpo, dentro de nuestras emociones, que ni siquiera estamos aware, que ni siquiera estamos conectados con ellos, que no estamos conscientes de lo que está ocurriendo. Nos estamos acercando a la vida de Mashiach. Y entonces cada vez más hay como que más entendimiento de la importancia de sí conectarnos con lo que nos está pasando internamente, tanto dentro del cuerpo como dentro del alma, dentro de las emociones, porque nos estamos acercando a la llegada de Mashiach, que es cuando se va a revelar como todo realmente es uno y como todo es Leshem Yihud. No voy a terminar diciendo alguna pregunta porque probablemente no voy a tener las respuestas, pero bueno, podemos tratar. Ani, por eso es que decimos que en Shabbat la comida no engorda. Y por eso decimos que la comida no engorda, pero Dina, Dina es la mejor alumna de todas aquí porque ella está haciendo exactamente lo que tú estás hablando. Está comiendo y seguro ya se está acercando y nosotros aquí tomando agua y escuchando, Dina. Exactamente. Hani, tú Actually, es porque dijiste, estoy tomando antibiótico, por eso tengo que comer temprano. coma, coma. Dina, Hani, tú dijiste algo antes de que el cuerpo venía de lo más alto, pero ¿cómo así? ¿No es la Neshama? o sea, todo viene de Hashem, Ajá. todo. Y lo que yo traté de explicar es que a veces lo que parece más bajo tiene su fuente más alta, Ok. ¿ok? Entonces uno creería que el cuerpo es más bajo, pero realmente no es así. Según Pero esa la Neshama es un perspectiva, pedacito de Hashem. recuérdate, y el cuerpo también, if you think about it. Recuérdate que todo es perspectivas. Este mamar va a hablar así. Es como, yo siempre lo digo, yo aprendí esto cuando yo era una niña y siempre doy este ejemplo. Cuando mi papá me empezó a enseñar Tani y después del quinto capítulo, después, después del quinto capítulo de Tania, me dijo, ¿entendiste? Yo le dije, sí, ya entendí este capítulo, me lo dejó súper claro. Entendí que el estudio de la Torah es más importante que el cumplimiento de cualquier mitzvah.
Y después hicimos el capítulo Vav. Me dijo que entendiste cuando terminamos. Y le dije, bueno, que hacer una mitzvah es mucho más importante inclusive que estudiar Torah. Y le dije, pero Tati, no entiendo, porque la otra, hace un mes entendí que Torah era más importante que mitzvah. Y ahora estoy entendiendo que, y las dos las entendí, pero no pueden ser las dos verdad. Y me acuerdo que él me dijo, cuando uno está estudiando Torah, eso es lo más importante. Y cuando uno está haciendo una mitzvah, eso es lo más importante, because there's different perspectives. Y uno tiene que estar abierto a todas las perspectivas de Emet. Y en el Emet está que el cuerpo, como dice el Baal Shem Tov, hay un famoso, uno de los primeros explicaciones de Hasídicas, es que hay un pasú que dice que cuando ves el asno, el burro de tu enemigo, Rovetz Tahat Maso, struggling, ¿cómo se dice? Con dificultad Claro. bajo su yugo, y es el burro de tu enemigo, tienes que ir y ayudar. Y el Baal Shem Tov le da una explicación muy bonita, dice, ahí dice, cuando ves el burro en hebreo se dice Hamor, pero Hamor tiene la misma raíz que Homer, que materialismo, que terrenal. Entonces el Baal Shem Tov le dice, cuando tú ves a tu cuerpo y piensas que está struggling, que no sirve para nada, porque no puede, Azov Tazovimo, no luches contra el cuerpo. No digas, bueno, mi cuerpo no es importante, lo que importa es mi espíritu. No. Azov Tazovimo, tienes que ayudarlo, levantarlo, elevarlo, porque así es precisamente a través del cuerpo que puedes llegar a los niveles más altos que con el alma solo no puedes llegar. Así que a cuidar nuestros cuerpos y a utilizarlos para bien. Hani, para Esthercita que estaba preguntando, la traducción exacta está en la página 31 de, ¿ok? Thank you. Que es, en aras de la unión del santo, bendito sea con su Shejina, para unir el nombre de Yud-Kei con Vav-Kei en una unión perfecta en nombre de todo Israel. Just Ah, wow. to have it there. Ok, entonces de esto que aprendimos hoy, si lo vamos a llevar a términos prácticos, podríamos pensar de la importancia de la unión y de lo que se puede lograr en Shabbat y estar consciente de eso y como que con eso saber que nos podemos elevar ese día de tal forma, o sea, ¿cómo podemos usar eso? Yo lo veo así. This is my take, pero como dije antes, un nigun, lo especial es que cada uno lo puede llevar como quiera, pero yo como lo veo es, ayer estaba hablando con una novia y muy puchi, me dice, yo quiero que nuestras clases sean súper profundas, quiero ser tu novia mejor preparada para el matrimonio, súper profunda. Y, y yo le dije, ok, hoy vamos a empezar con un solo mensaje. ¿Cuál es el mensaje? Porque this is the base for everything. El base es que tú y tu esposo tienen que entender que you're one. That's everything. Si tienes eso, tienes todo. Y si tienes muchas cosas, pero no tienes esto, no tienes nada. Lo mismo es con el matrimonio de nosotros con Hashem. O con el matrimonio de cuerpo y alma. We have to wake up every morning. Perdón. Tenemos que despertarnos cada mañana. Y pensar. Hoy quiero Leshem y Escucha, quiero unir. Quiero revelar el one. Quiero revelar el uno. Eso es lo que quiero hacer. ¿De dónde tengo la fuerza para hacerlo? De Shabbat. Hashem me da la fuerza en Shabbat a través de mi comida y yo con esa energía toda la semana busco el one. Eso. O sea, en Shabbat no se hace dieta, básicamente. Una decisión, Dina. Si aprendimos algo hoy fue eso. O puedes decir que en Shabbat aprendimos la importancia de comer sano y cuidar nuestro cuerpo. Exacto. No, y es interesante porque si pensáramos, dijéramos, wow, o sea, podríamos pensar que la comida es como que lo más bajo, o sea, de verdad, lo más material y es realmente lo que nos va a nutrir. So it's crazy how the lowest came to be the highest. Not from praying, not from... Pero necesita de nosotros para elevarlo a lo que puede llegar a ser. Exacto.
sea, que hay que comérselo, pues. comerse. Está bueno. Bueno. Thank you, honey. Again, el shiur de hoy estoy clara. Probablemente abrí más incógnitas que respuestas, pero también creo que es importante tocar estos temas. 100%. Se les quiere. Thank you. Thank you, honey. Nos vemos Bye, next. Sarah. Bye. Bye bye. Que